Tiene que ver con algo que os va a horrorizar, no sé si esa es la palabra adecuada, pero de luego a indignar mucho. A indignar mucho, ahí lo tenéis en el titular. ¿Quién no se indigna con este titular? Que es correcto, es objetivo, es del diario.es. El Banco Central Europeo admite que la subida de los tipos de interés no están bajando la inflación, pero amenaza con más aumento. A ver, ¿qué demonios está pasando aquí? Porque, joder, no es tendencioso el titular. Si alguien ha pensado, bueno, habrán cogido de contexto, habrán sacado de contexto las palabras de alguien del Banco Central Europeo, no, para nada. Y vais a ver dos declaraciones literal en las que vemos claramente cómo lo piensan, que aumentar tipos de interés no está sirviendo para reducir la inflación, pero aún así sigan aumentando los tipos de interés, empobreciendo a todo el mundo. Aquí tenéis a Isabel Schnabel, o como se diga en alemán, la voz de Alemania en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, ha admitido que hasta la fecha el endurecimiento de la política monetaria sin precedente destinado a controlar la inflación ha tenido poco efecto. Poco efecto. Es decir, han empobrecido masivamente a toda la gente que tiene hipotecas a tipo de interés variable. Han empobrecido también a todas aquellas empresas que tenían préstamos, contrato financiero con banco a tipo de interés variable. Han empobrecido a todas aquellas personas que necesitan endeudarse para salir adelante, para comprarse un electrodoméstico, para comprarse un coche, para comprarse una vivienda, porque ahora les sale muchísimo más caro. Hay un estudio que acabo de ver hoy, que no recuerdo bien de qué universidad era, pero que creo que de la Pompeu Fabra de Barcelona, que calculaba que hasta el 17% de las familias se van a quedar sin poder contratar hipotecas de aquí a un año, como sigan subiendo los tipos de interés, de aquí a unos cuantos meses, hablo de memoria, ¿no? Entonces, y no solo eso, está empobreciendo también a empresas. Esta gente que se le llena la boca hablando de autónomos, de empresas, joder, las empresas y los autónomos requieren del crédito tanto o más que la familia. Entonces, si se lo estás encareciendo, los estás empobreciendo. ¿Y para qué? ¿Para reducir la inflación? No, porque ellos mismos lo dicen, ha tenido poco efecto. ¿Con qué poca vergüenza dicen esto? No, es que ni se entiende, ¿no? Y por último, a los estados también les cuesta más caro endeudarse en los mercados o emitir bonos de deuda pública porque han aumentado discrecionalmente desde un consejo de administración en una mesa del Banco Central Europeo los tipos de interés, pensando en que va a reducir la inflación, pero es que ni siquiera lo hace. Fijaos en nuestro aclamado Luis de Guindos, español, ya sabéis, que fue ministro de Economía, que actualmente es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Dice, nuestra política de tipos de interés tarda de 1 a 2 años en surtir efecto. Toma ya. Es decir, una dice que surte muy poco efecto y este dice que hasta dentro de 1 año o 2 años no va a surtir efecto para reducir la inflación. Luego comenta, pero ya estamos viendo sus efectos iniciales en los costes de endeudamiento de los hogares, la hipoteca y de las empresas, que están aumentando y se está debilitando la demanda de préstamo. A ver, esto que suena muy de jerga, ¿no? o argot financiero, fijaos que se está hablando de empobrecer a la gente, lo dicen tal cual. A su vez, eso ayuda a enfriar la economía y conduce a menores aumentos de precios. Dice, ayuda a enfriar la economía es empobrecer a la gente para que gasten menos dinero, a ver si así los precios bajan. A ver si así. Y dice, dentro de 1 año o de 2 años. Es decir, están reconociendo ellos mismos, porque yo llevo muchísimo tiempo, como muchos economistas heterodoxos, diciendo que no sirve. Aumentar los tipos de interés no sirve para reducir la inflación. Y puede incluso que la llegue a incrementar. Hay algunos estudios que algún día compartiré con vosotros y vosotras para que lo veáis, que elevar los tipos de interés, como está encareciendo los préstamos que tienen que acogerse las empresas para salir adelante, si a las empresas les sale más caro pagar intereses, puede que aumenten también los precios de sus productos para poder pagar esos intereses que le deben a los bancos. Es decir, pero bueno, esto todo muy simplificado. En mi canal de YouTube tenéis un vídeo en el que desarrollo todos los argumentos, todos los canales por los cuales un incremento de los tipos de interés puede elevar la inflación en vez de reducirla. Pero es que ellos mismos lo están diciendo, no soy yo, no es ningún economista heterodoxo diciendo que esto no sirve, son ellos mismos. Entonces, ¿por qué elevan los tipos de interés? Solo se puede explicar por cuestiones políticas, ideológicas, de que son sadistas, eso sería la explicación más natural que nos viene a la cabeza, ¿no? Quieren hacer daño, pero no, en realidad lo único que quieren es hacer dinero. La gente que tiene dinero gana mucho dinero con el aumento de los tipos de interés, porque, ya sabéis, se empobrece, se perjudica a los de abajo, los que necesitan el dinero, pero se beneficia a todas aquellas personas que tienen dinero y hacen negocio con el dinero. La banca, la primera. Entonces, están pensando en los intereses bancarios. ¿Por qué digo yo que se puede mostrar fácilmente
que aumentar los tipos de interés no está reduciendo la inflación. Aquí tenéis un gráfico en el que veis cómo han evolucionado los precios en la eurozona, línea azul, en Estados Unidos, línea naranja, y en Japón, la línea gris. A ver si adivináis cuál es el único país que no ha aumentado los tipos de interés. Nada. No ha empobrecido a la familia, ni a las empresas, ni al Estado japonés. Japón. Ya lo he dicho. Japón. Japón no ha aumentado los tipos de interés y a pesar de tiene menos inflación, alguien podría argumentar, oye, que es que en realidad, claro, no han aumentado los tipos de interés porque no han sufrido tanta inflación. Ahí podéis ver la evolución desde el año 2021, el primer mes, ¿no? Pero bueno, si a alguien de verdad le parece lógico eso, ¿no? Que había que preguntarse, pues entonces que lo del tipo de interés, la gestión del tipo de interés no tiene tanto que ver con la inflación como otras cosas, como la energía. Fijaos que en la eurozona aumentan mucho los precios a partir de marzo de 2023 por la guerra de Ucrania. Ya venían aumentando bastante los meses anteriores, pero es que en marzo de 2022 se dispara. Se dispara por culpa de la guerra de Ucrania, suelo europeo, con todo eso que ya hemos hablado en multitud de ocasiones, ¿no? Entonces, el principal beneficiado es Estados Unidos, pero fijaos que desde ese aumento tan importante han aumentado los tipos de interés y no han bajado los precios hasta, fijaos ahí, hasta octubre, ¿no? Septiembre y octubre, cuando los precios se han estabilizado. En la eurozona fue en octubre. Entonces, ¿qué pasa? Que esa moderación de la inflación que ya estamos constatando de hace meses, bueno, en España la llevamos constatando desde junio de 2022, ¿vale? Desde junio de 2022 los precios están estables en España. Los precios generales, es verdad que la de los alimentos ha aumentado más de lo normal, pero en general cuando haces el promedio han estado estables. En la eurozona en los 3 últimos meses. ¿Por qué ha bajado? ¿Por qué se ha moderado? Es porque han elevado los tipos de interés. Esto es lo que están diciendo los economistas convencionales. Pero fijaos, ¿no veis un poco ahí? Ya aquí en este gráfico se ve la línea de Japón. También se ha suavizado el aumento de los tipos de interés en el mismo momento que Estados Unidos y la eurozona. Y no es por haber aumentado los tipos de interés, como os estoy diciendo. Es por otro motivo. En este gráfico quizás se vea mejor cómo a partir de octubre, estas son las tasas de variación intermensual para ver cuánto ha evolucionado cada mes ese indicador de precio. Y en Japón también ha bajado. Es decir, ellos están argumentando que en la eurozona y en Estados Unidos la inflación está bajando por haber aumentado los tipos de interés. Estamos viendo que Luis de Guindos no, por ejemplo, o la otra mujer alemana no. Pero fijaos que en los meses últimos, hasta en Japón, la inflación se ha moderado muchísimo. Así que no es por haber aumentado los tipos de interés. El caso de Japón nos sirve como un experimento muy interesante para ver, bueno, esto es muy típico en los análisis científicos de qué efecto tiene una variable determinada. Bueno, pues cogemos una muestra en la que la gente sufra esa variable y luego otra muestra en la que no. Entonces, lo que le ocurre a este grupo es culpa de esa variable. Lo que le ocurre a este, si no le ocurre nada, es que la variable está teniendo un efecto determinante, ¿no? Japón nos sirve como caso de estudio porque no ha aumentado los tipos de interés, entonces, joder, si la inflación también baja, entonces no parece que sea por aumentar los tipos de interés. Pero aquí tenéis el gráfico revelador de todo esto. Un gráfico extraído del último informe del Banco Central Europeo, en el que se ve cómo la reducción de la inflación, que como digo, ha empezado en la eurozona en octubre, en España empezó en junio, en la eurozona en octubre la inflación, que es esa línea negra que podéis ver ahí, ha bajado, es decir, los precios siguen aumentando pero a menor ritmo, la inflación se ha moderado en esos 3 meses. ¿Y por qué ha sido? Pues ahí tenéis, la línea azul es toda la inflación de todos los productos menos la energía y menos la comida, y eso ha seguido aumentando, un poquito, no mucho, pero un poquito ahí estable, ha aumentado un poco en enero de 2023. La comida, los alimentos, lo tenéis en la barra naranja, que igual, ¿no? Se mantiene estable, aumentando un poquito. Y luego tenemos la barra de energía, que es la que explica que haya bajado la inflación, que se haya moderado la inflación. Así que con los mismos datos del Banco Central Europeo vemos clarísimamente cómo no es por haber aumentado los tipos de interés, porque aumentar los tipos de interés no toca los precios de la energía. Lo que está explicando que ahora mismo la inflación se está moderando es la reducción de los precios de energía, al igual que lo que explicó el aumento de la inflación fue el aumento de los precios de la energía. Y esto que es tan evidente, tan clarísimo, tan obvio, hasta para una persona que no haya estudiado economía,
Los economistas convencionales no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque están contaminados por manuales de economía que te hablan de tipo de interés, de dinero. Eso no es la clave. La clave es la energía, que es lo que suele explicar el incremento de los precios a lo largo de toda la historia, a lo largo de todos los países del mundo. Entonces, los economistas convencionales siguen anclados por ideología o por ignorancia, por incompetencia, en unas herramientas teóricas que no sirven para explicar la realidad. Y si no os es suficiente con esta explicación, fijaos qué ha pasado con los precios de la energía. Aquí tenéis el del gas natural, el indicador típico de Europa, pues que ha bajado muchísimo. Fijaos que todo ese bajón tan tremendo fue en octubre de 2022. Los motivos de eso no me voy a meter. Tienen que ver con cuestiones geopolíticas, con reconfiguración de los flujos comerciales, etcétera, etcétera. Pero la clave es que aunque todavía siga por encima, ahí lo podéis ver en comparación de finales o mediados de 2021, ha bajado mucho. Ha bajado mucho. Y eso, recordad que sirve para también los precios de la electricidad. ¿Pero qué pasa con el petróleo? Que también ha bajado mucho. Es que está en unos niveles anteriores a 2022. Sigue alto, sigue bastante alto, pero ha bajado mucho. ¿Qué pasa con la gasolina y el diésel? Que ha bajado mucho también. Sigue por encima de los niveles anteriores al estallido de la guerra de Ucrania, pero joder, ha bajado, aquí lo podéis ver. Entonces, todo eso ayuda. ¿A quién ayuda? Sobre todo a la industria. En primera instancia, quien se ve beneficiado por esta reducción de la energía es la industria, que es la más intensiva en energía. Necesita energía para producir sus productos. Y fijaos qué ha pasado en diciembre de 2022. Datos recientes sacados de hace poco del Instituto Nacional de Estadística. Un indicador típico para ver cómo evoluciona la industria, que ha aumentado mucho en diciembre de 2022. Es como que la industria ya se ha adaptado a esa reducción de precio de la energía y entonces ya está volviendo a tirar hacia adelante. Eso son buenas noticias en términos de actividad económica, ¿vale? Ya podríamos meternos si eso es un problema en términos medioambientales y tal, pero en la actividad económica es positivo, claramente positivo, y tiene que ver con esa reducción de la energía. Así que no nos vengan con cuentos, de verdad, con toda esta historia de que los tipos de interés han perdido, o sea, han tenido algo que ver, ¿no? Ese aumento de tipos de interés han tenido que ver con la reducción de la inflación, porque no es así. Lo que está explicando que la inflación se esté moderando en los últimos meses, tanto en la eurozona como en Estados Unidos, incluso como en Japón, no es haber aumentado los tipos de interés, es que se está abaratando la energía. Una energía que se disparó a mitad del año 2021, pero sobre todo a mitad del año 2022, y que lleva unos meses bajando. Y eso da un respiro, da un alivio a la actividad económica y a los precios en general. Así que las teorías económicas convencionales que te hablen de tipos de interés y no sé qué, no sirven para nada y la evidencia está ahí. Y hasta ellos mismos lo dicen, como Luis de Guido, ¿no? Esto tarda en hacer efecto, que tiene sentido que tarde en hacer efecto. Porque si aumentaron los tipos de interés en agosto de 2022, ¿cómo es posible que ya en 2 meses baje tanto la inflación? Porque recordad que aumentar los tipos de interés encarece las hipotecas, empobrece a la gente que quiere pedir un crédito. Entonces, esos son encadenamientos que tardan tiempo. La gente no deja de consumir, no deja de invertir porque le hayan aumentado 100 euros la hipoteca. Deja de invertir y consumir cuando se le han aumentado en 300, 400, 500 euros, que desgraciadamente está ocurriendo en muchos casos ya últimamente, ¿no? Y que pueda que siga ocurriendo, pero no es algo que ocurra rápido, ¿no? Entonces, ahí tenéis la explicación con datos y argumentos sólidos de que la inflación no está bajando por haber aumentado los tipos de interés. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.